El cuadro. Él siempre había soñado con exponer. Desde chico, sus ratos de ocio lo habían inclinado hacia el hallazgo de los colores y su misterio de depositarlos armónicamente en el papel del cuaderno. Luego llegaron las témperas, más tarde los óleos, y el papel fue cambiado por los lienzos y las telas. Su obsesión innata había sido captar la importancia de lo abstracto, la búsqueda de las formas más allá de las formas. Y hoy, después de tantos años, había conseguido ese pequeño rinconcito en la galería de arte. Sí, ese rincón, un solo rincón. Pero no solamente eso, una sola pared del rincón. La otra pared ya era de otro. Y allí estaba, quieto pero contento con su única gran obra, es decir, la única que le cabía en el minúsculo lugar, a la espera de la aprobación del público. En el depósito de la galería le habían dado permiso para guardar otras pinturas por si advertía que la expuesta no era del agrado de los visitantes. El público pasaba sin detenerse a mirar ese cuadro, que para el artista era nada menos que la concepción total del universo, toda su alma volcada en la expresión. De repente, se posó frente al lienzo una señora con la cabeza inclinada hacia atrás, de modo tal que la nariz quedaba a la misma altura de la línea de los ojos. Su boca mostraba una marcada curvatura de concavidad inferior y sus cejas, arqueadas y contraídas hacia la línea media, daban a su rostro el más absoluto aspecto de soberbia y desagrado. De sus cuerdas vocales no emergía el más absoluto sonido. Es más, sus ojos nunca dirigieron la mirada al artista, que ansioso esperaba el comentario favorable. «Luisa, vení», dijo la mujer, evidentemente llamando a una amiga. El artista se entusiasmó aún más y vivió con gran alegría su pequeño segundo de expectativa. Luisa se acercó. «¡Qué mamarracho!», dijo la primer mujer, totalmente convencida de su ojo crítico. «Verdaderamente, Amelia», agregó su amiga, «fíjate el tono desgastado de ese verde pantano. Desluce totalmente el contexto, que ya de por sí es evidentemente irrisorio. Y además», replicó la propia Amelia, elevando el ala izquierda de la nariz como quien huele algo nauseabundo, «esos destellos de amarillo huevo no guardan ninguna relación con las pinceladas de rosa viejo del costado. Se observa en el artista, por así llamarle, una total carencia de visión pictórica y una absoluta ausencia de gusto», sentenció Luisa, mientras llamaba a otros amigos para que observaran lo que para ellas era un semejante adefesio. De a poco, toda la concurrencia de la galería abandonó a los otros artistas para acercarse azorados a observar y criticar la peor obra de arte que habían visto en la historia del mundo y aledaños. El pintor fue adueñándose paulatinamente de la arista del rincón, donde su personalidad había quedado reducida a un gusano, o más, a una ameba. Señores de smoking, frac y otras hierbas llenaban su boca absortos alabando, entre comillas, al cuadro con adjetivos como
espantoso, superfluo, absurdo, horripilante, incoherente, zafado, ido, etcétera, etcétera, entre los que pueden reproducirse en un texto apto para todo público. Y en lo referente al pintor se despachaban con finos epítetos como hemipléjico, parapléjico, o lo que es peor, cuadripléjico, y otros términos neuropsiquiátricos que aducían a su estado mental. La mayoría de los observadores estaba al borde del colapso. Dios quiera que este hombre nos ilumine mañana con una obra más presentable, dijo desesperada Amelia, la primera dama que había advertido la obra. Sorpresivamente, el mismo Dios que había sido invocado segundos antes mandó en el momento justo un corte de luz. Ninguno de los críticos se movió del lugar, asustados por el apagón. El pintor, desesperado y al borde del llanto, corrió a tientas al depósito donde guardaba sus otras obras. Trató de memorizar y ubicar a ciegas el lugar en que estaban sus cuadros y al azar tomó uno, llegado nuevamente a su rincón, y antes de que volviera la luz lo colgó como pudo en reemplazo del que había sido tan duramente criticado. Inmóvil se plantó al lado del cuadro y quedó mirando, en sentido figurado, al público, esperando su reacción al retornar la electricidad. Cuando la luz se hizo, todos los espectadores quedaron inmutables por un segundo. Acto seguido, estiraron instintivamente sus brazos hacia adelante con sus manos antepuestas en dorsiflexión, como atajándose del mismísimo demonio. Luego lanzaron el más terrorífico aullido y se desmayaron abrupta y estrepitosamente. El pintor, en un mar de lágrimas y observando el espectáculo, tornó su cabeza para ver cuál de sus obras había causado semejante cataclismo humano. Al volver la mirada, se dio cuenta que en lugar de un cuadro había colgado un espejo. Sereno y silbando bajito, se lo vio abandonar la galería con un carrito donde llevaba todas sus obras. Regresaba contento a su casa a pintar para él solo. Mientras tanto, en el pequeño rincón de la sala yacían los cuerpos sin sentido de aquellos que, por lo visto, ni siquiera gustaban de sí mismos.